Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Velázquez, soy periodista y director general de Universo Armas, un sitio web especializado en armas, en la parte técnica, histórica, en seguridad y en defensa desde el punto de vista militar. Bueno, les doy la bienvenida, agradezco su presencia. Esta charla denominada Introducción a la Seguridad Personal y al Sistema de Reacción, Defensa y Ataque, RDA, va a estar a cargo del instructor Walter Escobar, acompañado por Matías Eduardo Barramillete, que es agente de la Policía Federal de Argentina. Bueno, ellos van a empezar a desarrollar este método, que es un método de combate sin armas y utilizando recursos que uno tiene cotidianamente a mano. Obviamente que esto es una introducción de esa clase, ¿sí? Bueno, dejo a los disertantes y agradezco nuevamente la presencia. Gracias, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Gracias por venir, más que nada el tiempo, ¿no? Bueno, como dijo acá el amigo, mi nombre es Walter Escobar, soy instructor de RDA. En mi currículum estuve en una fuerza de seguridad, estuve en una unidad táctica. Actualmente me desempeño como coordinador de escenas de acción en cine y televisión. Soy instructor en la escuela de dobles de riesgo, soy uno de los primeros dobles de riesgo del país. ¿Y por qué cuento esto? No para tirar el currículum, sino para explicar por qué me quedo en RDA. Tuve un accidente muy grande y tengo 8 clavos en la pierna, ¿no? Tuve un año sin terminar. Pero como habíamos arrancado primero con el título de la clase, que es Introducción a la Seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? Si alguien me puede ayudar, si no, sigo arrancando yo. Si hacemos un feedback, para mí es mejor, y era como hablaba recién con los chicos, lo que me tengan que criticar es realmente lo que a mí me va a alimentar. Yo tengo unos saberes, ustedes tienen otros, y si los intercambiamos salimos todos beneficiados. ¿Qué podemos entender por seguridad? ¿Y a uno? Prevenir. ¿Qué más? Tener confianza en sí mismo. Tener confianza en sí mismo. Tranquilidad personal y de los suyos y de su entorno. Perfecto. Y si le ponemos en una frasecita entera y decimos ausencia de todo riesgo, ¿qué me dicen? También. ¿Dónde más riesgo sufra? ¿Dónde es? En la vía pública. Porque es un espacio no controlado. Los que tienen chicos, las mamás principalmente, ¿no? Las mamás saben lo que es un espacio controlado. Ah, está jugando en la habitación. Ya si escucho un ruido, no es un ruido de un espacio controlado que yo tengo. Y voy enseguida a mirar. Eso es lo que no. ¿Y en qué me tendría que basar para yo estar seguro? Padre, principalmente, jefe de familia. Es estar atento. ¿Y qué utilizo? El entorno. Bien, ¿y cómo descubro el entorno? ¿Tu nombre es? Alejandro. Alejandro, ¿cómo descubro el entorno? Mirando. Exactamente, con los hijos sentidos, señores. No dejamos de ser animales domesticados. El hombre tiene que vivir en sociedad por esto mismo, porque es un ser social. A medida que hacemos cada vez más sociales, nos vamos olvidando de aquellas cosas que eran innatas. Lo que esto me va a llevar a que yo maneje ciertas distancias cuando interrelaciono con la gente, donde yo me voy a manejar en distintas distancias que se conocen como distancia urbana, distancia social y distancia íntima. En este momento yo tengo una distancia social con ustedes. Matías me va a dar una mano. Ustedes obsérvenlo solamente a Matías. Obsérvenlo a Matías, no me observen a mí. Avanza, por favor. Avanza entre dos si yo te veo mejor. Avanza como en la calle. Fíjense la vista de Matías. ¿Qué fue lo que marcó? Las manos. Las manos. Somos todos buenos, pero las manos siempre arriba. También las manos mías a veces, en una confrontación, en una discusión con alguien, pueden desatar un problema. ¿Por qué? Porque yo realmente no quiero tener ese problema, pero no saber mi lenguaje corporal, voy a generar una actitud que él lo ponga en un riesgo tercero. Actúa como poli. Flaco, si yo ya hago esto, ella va a dar un paso atrás, va a crear que su distancia. ¿Para qué? Para resguardarse de mí. Estamos hablando de esto, estamos hablando de la distancia. La distancia va a ser fundamental para lo que es mi seguridad.
Si me van a preguntar una calle o lo que sea, tengo que tener una distancia para saber. Y después otra cosa importante es el uso del entorno, ver dónde estoy. Si estoy en una calle no transitada y veo que las personas vienen a 45 grados a interceptarme, lo que nosotros en RDA lo llamamos punto omega, y se acerca demasiado y son las 12 de la noche, yo no es que no reaccionaría bien, sino que trataría de guardar mi distancia. RDA tiene dos bases fundamentales. Es un sistema militar, lo cual a veces voy a echar a cosas, anécdotas, para que se entienda la explicación. Es creado por un mayor del ejército, Damián Rosati, en actividad. Damián fue jefe del equipo antitumultos de Haití, y en la zona cerca de Puerto Príncipe, que hoy le pregunté el lugar y no me acuerdo, me parece que es Prone, un lugar así, tenían que desalojar un instituto que había sido tomado por los problemas sociales que tenía Haití en ese momento. Eran 7 personas y él, también es un tipo grandote, gordo, debe medir 1,90 m, 130 kilos más o menos, mayor del ejército, entrenado en artes marciales y todo. Entonces él hace de primer interviniente en el caso este, y los haitianos, que acá también entra muchas veces la diferencia cultural, los haitianos tienen una forma muy agresiva de hablar, gesticulando con las manos. ¿Qué hago yo, Mati, por favor? Si yo gesticulo, ya lo mal predispongo a él. Entonces estaban el mediador en el medio, estaban discutiendo, cuando ve que esta persona hace así con las manos, Rosati reaccionó queriéndole meter un lance de aikido. Estar así. Ante un avance de lo que quieras, Mati. Avanza, yo puedo correr, avanza Matías, metí algo. Avanza Matías, metí lanza. Acá estoy siendo buena onda. Puedo entrar arriba, puedo entrar acá. Lo que tengo que hacer es romper la estructura. ¿Cómo lo chequeo? Otra forma. No, campeón, todo bien. Ya tengo la distancia, chicos. Y acá puedo interrelacionar para hacer cualquier cosa, lo que yo quiera. Lo puedo llevar para un lado o para el otro. ¿Qué es lo que requiere esto? Nada más poder cambiar el chip. Y de acá puedo combinar, chicos. Acá puedo hacer lo que yo sé o lo que me enseñaron. Puedo morder, puedo empujar, puedo irme, puedo entrar a los ojos, puedo romper la estructura. Exacto, eso es lo que es. RDA no te da la solución. La solución es por cada uno. Lo que nosotros tratamos de hacer es de cambiar el chip. En la unidad policial, ataca, los viejos se quedan, reduzco, pongo en el piso. Manejo el entorno, miro los costados. Y si soy civil, lo que voy a hacer es lo mismo. Rompí, me escapé. Me escondí. 911. Grito, pedir auxilio. No hace falta que yo me... Steve Seagal es solamente para las películas. Y está todo armado. Algo fundamental, que una pequeña particularidad que tienen las mujeres, que pueden aprovechar muy bien, que los hombres por ahí no todos tenemos, la voz. El timbre alto de voz. Esta maniobra que demuestra Walter, la sacamos con arriba, simplemente haciendo esto como ejecutor, ¿sí? La mujer sigue de largo empujando, gritando, pero a viva voz. ¡Ah! Lo explico con otro tono, ¿no? Ustedes saben las sirenas cómo son, graves o agudas. Agudas. La voz de la mujer como es grave o aguda. Bueno, agarra su teléfono. Saca el teléfono. Algo tan sencillo como un teléfono celular. Exacto. Tan sencillo, tan inofensivo, que sirve para comunicarse. ¿Es duro? ¿Se rompe? ¿Juguemos con lo golpeo? Ese celular sin más. Es tan simple. Golpéense la mano, el hueso. Golpéense. ¿Duele? Y consíguenselo empuñándolo fuerte en la desesperación. Tan sencillo como un teléfono se convierte en un arma. No tiene que parentarse un arma, sino como saber emplearlo para yo poder defender. ¿Listo? Tenemos que ir cerrando. Sí.
Agradezco a todos la presencia. Yo simplemente quiero contar algo como cierre, que es que hay que tener un gran cuidado de todas las técnicas que han visto acá, desarrollarlas en un ámbito privado, en su casa, en donde sea. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre la orientación de personas idóneas. Esto ha sido simplemente una introducción nada más. Todas estas técnicas pueden lastimar, pueden generar daños que, si bien no es irreversibles, cuidado en el caso de cuando se realiza el movimiento sobre la cabeza y se pone en juego la columna vertebral, se puede producir un daño muy serio, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver golpes en articulaciones pueden producir luxaciones e incluso quebraduras. Muchas gracias.